Bienvenidos a todos los hermanos que ya están reportando sintonía. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede los capítulos que corresponden el día de hoy, los capítulos 17, 18 y 19 del libro de Números. Estos capítulos están sumamente interesantes, contienen mucho valor para nuestras vidas y si nosotros somos humildes, sabios, ponemos en práctica realmente lo que Dios quiere que nosotros practiquemos y también nos revela, y eso es lo lindo, eso es lo majestuoso de la Escritura, que revela las verdades de aquellos hombres, aquellas mujeres que tuvieron grandes virtudes, ganaron grandes batallas, pero también nos revela en dónde se equivocaron. Y eso lo revela para que nosotros aprendamos. Es nuestro manual, es nuestra guía y por eso es tan necesario para la fe del creyente la lectura y la práctica diaria de la palabra de Dios. Vamos entonces ya a dar inicio a la lectura del capítulo 17 del libro de Números. Escuchemos. Números capítulo 17. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirá el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé a vosotros, y será que aquel varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de sobre mí, porque no mueran. E hízolo Moisés como le mandó Jehová, así hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se llegare, el que se acercare al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos de perecer todos? Bueno, en este capítulo 17 el Señor da a conocer la autoridad, la dirección que tenía bajo su responsabilidad Aarón y sus descendientes, y hace florecer la vara de Aarón. Él le dice a Moisés que le hablara a todos los hijos de Israel para que ellos tomaran cada uno una vara, cada uno de los representantes de esos príncipes de los cuales se habían nombrado en los capítulos anteriores, que ellos tomaran su vara y que entraran y la llevaran al tabernáculo allí. Cada quien va a llevar su vara, 12 varas, más la vara de Aarón, pues 13. Recordemos que los levitas estaban exentos de los 12 que habían sido censados, así que eran 13 varas que iban a estar allí presentes del tabernáculo. Y le dice: escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de la familia de sus padres, ellos tendrán una vara. Y la vas a poner allí en el tabernáculo de la reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Fíjense en este relato bíblico cómo Dios
cansado de tanta queja, de tanta murmuración por parte de los demás integrantes de las tribus, él decide darle a conocer que Aarón estaba allí en ese oficio por decisión y escogimiento de Jehová. No era por voluntad de Aarón, sino que Dios allí lo había instaurado, allí esa era la posición, y les hace ver a través de este acontecimiento sobrenatural que era Leví, por medio de Aarón, que tenía a su responsabilidad el ministerio sacerdotal. Y entonces ellos hicieron así. Todos colocaron sus varas, las 12 varas y la vara de Aarón que estaba entre las varas de ellos. Entonces había un total de 13 varas. Y Moisés las colocó allí delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y al día siguiente, cuando vino Moisés al tabernáculo, se halló que la vara de Aarón estaba reverdecida y había echado flores y renuevos, y no solamente flores y renuevos, sino aún había producido fruto de almendras. Y esto es impresionante, porque leyendo y buscando cuánto tiempo tarda un árbol de almendra para producir, y es hasta después del tercer año de haber sido plantado el árbol cuando da su primera cosecha. Esto quiere decir que aproximadamente en el cuarto año de haber sido sembrado ese fruto, esa semilla, entonces es la planta de almendra que comienza a dar su primera cosecha. Y el Señor en horas entonces demostró con este acontecimiento sobrenatural la autoridad dada del cielo a Aarón. ¿Y qué sucedió cuando el resto del pueblo observó esto? Que cada uno tomó su vara, y Jehová le dijo a Moisés: mire, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Quiénes son los que buscan señal? Los rebeldes. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: esta generación mala pide señal, pero la señal no le va a dar, no le va a ser dada. Y el Señor, conociendo la condición del ser humano, reconociendo sus pensamientos, sus intenciones, pues le otorga la señal para que ellos pudieran acatar y entender que Aarón había sido puesto allí en ese importante ministerio para servicio de Jehová. Y hay que recordar algo, que sí es muy cierto que el sacerdote tiene un alto privilegio, pero también es llamado al servicio. Y recordemos que Jesucristo nos enseñó que el que de vosotros quería ser el mayor, el grande, tenía que ser su servidor. Y eso era, a eso estaba llamado el sacerdote, a eso estaba llamado todos los descendientes de Aarón, que iban a trabajar, que iban a laborar en el tabernáculo, a ser servidores, a hacer esa comunión, esa armonía entre Dios y su pueblo. Entonces esto nos da a entender que el Señor no permite que haya ninguna duda, así como había comprobado a través de distintas experiencias pasadas que a través de Moisés era que él estaba guiando al pueblo. Sucedió cuando Aarón y María murmuraron en contra de Moisés y él les comprobó y los enfrentó y les dice, mire, yo voy a hablar con algún profeta, yo me voy a presentar en visiones, en sueños, pero con Moisés no va a ser así, cara a cara voy a hablar con él, así a las claras. Eso comprobó cuál era el uso exclusivo que dio Jehová a Moisés. Y entonces aquí sucede ante el pueblo con el privilegio que Dios le otorgó a Aarón y a sus hijos en el campo sacerdotal. De esta manera el Señor entonces hace notar la autoridad sin opción a quejas, sin opción a que estuviesen dudando
de que allí estaba puesto por decisión de Dios. ¿Y qué sucede cuando el pueblo entonces observó este acontecimiento? Que la vara reverdeció, floreció e incluso dio su fruto, que este palito lo hace a los 4 años, pues aquí en solo espacio de un día el Señor hizo esta gran maravilla a ojos de su pueblo. Entonces ellos se acercaron, los hijos de Israel, y le dijeron: mira, nosotros somos muertos, perdidos estamos, todos nosotros estamos perdidos. Esa era su condición. Triste y lamentablemente era la condición de esa generación que pereció en el desierto. Y le dice el pueblo: bueno, cualquiera que se acercare al que viniera el tabernáculo de Jehová morirá. Todos nosotros acabaremos también por perecer, todos. Así triste y lamentablemente así fue. La condición de este pueblo era muy deteriorada. No habían sacado a Egipto de su corazón. Ellos habían salido de Egipto, Jehová los había sacado, pero ellos no habían sacado a Egipto de su corazón. Triste y lamentablemente por esa dureza, por esa rebeldía, por esa incredulidad, por ser tan obstinados, tan desagradecidos, no vieron las promesas materializadas en su vida, vieron las maravillas, sí, fueron testigos presenciales de las maravillosas obras de Jehová, con las cuales los sacó de la tierra de esclavitud, pero eso no hizo eco en su alma para poder abrazar con firmeza las promesas que vendrían a heredar si permanecían fieles a la voluntad de Jehová. Así que, lamentablemente, pues el Señor sigue dándole muestras de su amor, de su providencia, pero ellos triste y lamentablemente no estaban preparados. Su corazón en Egipto había quedado. Esa es la triste situación de este pueblo. Vamos entonces a aprovechar de pasar al capítulo 18, donde nos revela los deberes de los sacerdotes y de los levitas. Ya Dios había aquí una vez más confirmado a los ojos del pueblo la autoridad y el rol importante que le había entregado a los descendientes de Aarón. Y ahora les recuerda, es un recordatorio, que era lo que los sacerdotes y los levitas debían hacer, cuáles eran sus funciones. Se las recordaban. ¿Saben por qué? Porque los hombres tendemos a olvidar rápidamente. Escuchemos el capítulo 18 del libro de Números. Números capítulo 18. Y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlo llegar a ti, y júntense contigo, y servirte han, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenares, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no llegarán a los vasos santos ni al altar, porque no eran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo del testimonio en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de llegar a vosotros. Y tendréis la guarda del santuario y la guarda del altar, para que no sea más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegara morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda, de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos,
que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Mas has de hacer redimir el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. Y de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por precio de 5 siclos, al sitio del santuario, que es de 20 óbolos. Mas el primogénito de vaca, y el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la mecedura, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos, que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Y cuando vosotros hubiereis ofrecido de ellos lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado, y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Bueno, y entonces, ya leído este capítulo, entramos un poquito más en los detalles de las funciones de los sacerdotes de la familia de Aarón. Recordemos que era única y exclusivamente la familia de Aarón quienes podían entonces ejercer en cuanto a los servicios del tabernáculo. Y aquí Jehová, si hay algo que nosotros podemos notar en estos capítulos y en los libros de Levítico, Éxodo, Números, es el extremo cuidado Jehová en detallar
cada paso que debía el pueblo tomar en las distintas formas, en los distintos campos, cómo Dios cuidadosamente se preocupa por cada detalle. Y aquí pues nuevamente les recuerda, porque esto es un recordatorio, ya estos temas tratados en este capítulo ya han sido tocados en capítulos anteriores. Y en este capítulo 18, aquí el Señor pues le dirige en este capítulo 3 discursos a Aarón y a Moisés. Uno a Aarón, uno a Moisés, y el primer discurso responde a las preguntas de la gente. Responde a la gente en el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ellos iban a...? Porque a los sacerdotes y a los levitas, recordemos que a ellos no se les permitió tener entonces sus tierras como lo han de tener el resto de las tribus. Ellos no. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Pues el Señor aquí va aclarando que ellos se tenían que sustentar de todo lo que traían de sacrificios al tabernáculo, de todo lo que ellos tenían entonces que comer, porque el pueblo estaba en el deber de mantenerlos a ellos por los servicios. Y aquí lo relata el Señor específicamente como forma de pago, como su contribución por los servicios y por la función de la cual Dios les había asignado. Recordemos nuevamente que esto no fue invención de Aarón, invención de Moisés. Todo esto que está aquí plasmado fue distribuido, fue creado, organizado minuciosamente por Jehová de los ejércitos, cómo él organizó la casa, cómo él organizó los utensilios, cómo invirtió tiempo en preparar también el personal que iba a trabajar en el tabernáculo en función de la asistencia a la presencia de Dios y de su pueblo. Y todo esto tenía entonces el compromiso el pueblo de mantenerlo recordemos a través de los impuestos que los hombres debían pagar y también las ofrendas que cada uno de los que componían el pueblo debían a Dios traer. Y entonces de allí ellos tomaban su pago. Pero esto es bonito porque aquí no es que ellos iban a hacer lo que ellos quisieran. El Señor detalló qué iba a ser el pago de los levitas, del diezmo que era entregado a Dios. De allí ellos iban a recibir su pago. Y aparte de eso, miren cómo es Dios, de lo que ellos recibían los levitas también debían separar el diezmo para Jehová. Esto es una cadena de bendiciones. El Señor te bendice, pues tú vas a seguir bendiciendo a Dios a través de tu obediencia, a través de tu entrega, a través de tu fe. El diezmo implica entonces como que tienes 10 semillitas y vas a comerte 9, pero vas a apartar una semillita para saber que de esa semillita pues seguirás cosechando. Algo así simboliza el diezmo. Entonces con esa semillita tú te aseguras que la estás sembrando en tierra fértil y vas a seguir cosechando, porque esa semillita te va a dar el 100 por 1. Siembras una semillita y tú vas a cosechar más. Y así esto es una cadena de bendición. Esto es como un ciclo, algo así como el ciclo del agua, que todo lo que cae del cielo produce en la tierra y recibes bendición y tú regresas y envías a Dios. Y esto es un ciclo que no se detiene si nosotros somos constantes y fieles. Entonces aquí Dios le dice a los levitas que ellos van a recibir parte de su manutención con los diezmos, pero que los levitas también debían dar sus diezmos. Y entonces esto es maravilloso saber cómo el Señor va organizando y va educando al pueblo para esta forma de vida, porque todo esto, hermano, que se está enseñando era novedoso. Recordemos que el pueblo vivió 400 años en Egipto
y estaba como un pueblo esclavo. Ellos no tenían esto en funcionamiento como tal. Se está formando una nación y el Señor le está dando las leyes y los estatutos por los cuales ellos se debían regir. Y entonces aquí le señala cuidadosamente a los levitas qué eran lo que tenían ellos para comer, cuáles eran las presas, las partes de los animales que eran sacrificados para ellos comer. Y aquí entonces radica lo que es la obediencia de los levitas y de los sacerdotes hacia Dios. Si ellos no cumplían esto que Dios les estaba prescribiendo, pues ellos caían en desobediencia y en pecado, porque recordemos que el pecado es desobediencia. Y entonces en ellos Dios le va dando a entender el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, teniendo en consideración que ellos no iban a recibir lotes de tierra. Su herencia era Jehová, y así se lo pronunció Jehová en varias oportunidades. Entonces, la especial situación de los aaronitas y de los levitas no les iba a autorizar a ellos a actuar incorrectamente dentro de su sagrada misión, porque era una misión sumamente elevada. El estar allí ministrando a Dios entre el pueblo, eso era un gran privilegio. Esto más bien reafirmaba lo que se dice en los capítulos 3 y 5 sobre el tabernáculo del testimonio. La condición sacerdotal de los aaronitas es un don de servicio, y esto nos quiere decir que para ellos tenían muchos derechos, claro que sí, pero también tenían muchos deberes, y su función sacerdotal traería bendición al pueblo, y el propósito por el cual Dios los había escogido era para que ellos fueran sus siervos. Eso, que ellos fueran siervos del Altísimo. Y cuando nosotros ahondamos un poquito en la función, en cómo Dios acomodó esta familia al servicio del tabernáculo, y cómo Dios también reafirmó a los levitas en las distintas funciones porque los dividió de una manera sumamente organizada, logramos entender un poco la condición en que se encontraban estos funcionarios religiosos, los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué les hago esta aclaratoria? Porque cuando Jesucristo les propuso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, la parábola del buen samaritano, aquí Jesucristo le estaba haciendo como una radiografía a la condición actual en la época de Jesucristo, cómo estaban ellos. Porque él al ilustrar esta parábola les estaba diciendo que ellos no estaban cumpliendo con la función para lo cual Jehová los había puesto. ¿Por qué? Porque ellos debían servir al pueblo. Y entonces él les da a conocer cuando aquel y les presenta por orden, digamos, por orden de relevancia, aquel sacerdote que pasa hacia un lado y ve al herido, pero no le tiende la mano. Y luego pasa el levita y ve al herido y también evita para poderle extender la mano. Entonces, con esto, el Señor Jesucristo le estaba a ellos denunciando la condición en que ellos estaban, porque aquí en estos capítulos nos revela cuál era la función de ellos. Era función para servir al pueblo, y no solamente dentro del tabernáculo. Recordemos que ellos también iban a ejercer como médicos, porque el Señor los preparó a ellos para que estuviesen pendientes de una enfermedad contagiosa como la lepra y como enfermedades de la piel. Todo esto era un cuidado riguroso y el Señor los había preparado para esta gran misión. Entonces no era solamente el servir dentro del templo, su servicio se ampliaba por los distintos lugares donde ellos estaban. Y esto, cuando usted lee estos capítulos y se da cuenta, oye, pero ellos tenían mucho privilegio. Sí, Dios les había dado a ellos el privilegio de servir en el templo, pero también fuera. Pero también el pueblo, las 12 tribus, estaban en la obligación de mantenerlos a ellos, de velar por su provisión, de velar
por su salario, porque a ellos no les faltara nada, pero también Jehová requería en ellos ese gran amor por el pueblo de Dios. Ellos debían velar por enseñar los mandamientos de Dios. Ellos debían vivir los mandamientos de Dios, porque esa es la manera más efectiva de dar a entender la obra de Dios que ha realizado en nuestras vidas. Porque como dice por ello un refrán, las palabras se oyen, pero los hechos hablan. Y entonces el Señor Jesucristo les detalla lo falto, lo alejado que estaban de la proyección de Jehová cuando Jehová organizó esta familia, porque fue una familia, fue toda la familia de Aarón y fue los descendientes de Leví que estaban entonces con el alto honor y gran compromiso de servir al pueblo. Y más adelante nosotros nos damos cuenta, miren, cuando nosotros leemos las censuras de Jesucristo hacia los levitas, hacia los fariseos, hacia todas estas sectas religiosas, nos damos cuenta qué tanto se habían alejado ellos del proyecto inicial de Jehová, que todo estaba allí escrito cuidadosamente cual manual de instrucciones para que ellos con toda delicadeza, con abnegación y con amor cumplieran con la fiel ordenanza del Señor. Y los alabó en un sentido, sí los alabó porque ellos entendían muy bien la ley, pero no la vivían. Y por eso pues Jesucristo les reveló y les dice, mire, ustedes todo lo que le digan los fariseos que hagan, ustedes háganlo porque ellos están sentados en la cátedra de Moisés. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cuando el Señor les hace esta alegoría, ellos están sentados en la cátedra de Moisés, ellos están bien ubicados, ellos están sobre allí, bien, pero ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos atan cargas tan pesadas en los hombros de las demás personas que ellos ni con un dedo las levantan. Entonces cuando hay esa forma en nuestras vidas, esa disonancia, cuando lo que expresamos y enseñamos no tiene coherencia con lo que nosotros vivimos, entonces se pierde totalmente el plan de Dios en nuestras vidas. Y por eso que usted va a ver en muchas oportunidades cómo el Señor repite y vuelve a explicar y dele que enseña nuevamente lo que ya en capítulos anteriores se había detallado. Porque el hombre tiende a tener este mal de olvidar lo que ya el Señor ha enseñado. De hecho, el libro de Deuteronomio es repetición, es un resumen, porque es necesario. A nosotros nos es necesario recordarlo, porque tendemos a olvidar las cosas muy rápidamente. Entonces, en este capítulo nos damos cuenta cómo el Señor retoma un resumen de las cosas que ellos debían realizar y les hace la aclaración que todas las provisiones para los sacerdotes tenían que venir de la mano del pueblo y que estas provisiones estaban divididas en dos categorías: las provisiones para los sacerdotes que estaban en función y las provisiones para los sacerdotes y para sus familias que no estaban en función. Todo esto tenía que velar el pueblo por ellos, porque vuelvo y repito, ellos no tenían tierras para labranza, ellos no tenían una tierra en la cual ellos iban a hacer sus viñas, ellos iban a hacer sus casas. Y esto les hacía entonces comprometer a las 12 tribus que velaran por el cuidado de ellos, pero obviamente en esta familia y en esta tribu debían reflejar el plan de Dios. Y ahí es donde está el detalle, que muchas veces las personas determinan no extender ayuda a los que están trabajando en la obra porque no lo están haciendo de la mejor manera, como el Señor se los ha demandado. Entonces eso también causa que muchas manos se cierren y no extiendan su ayuda como el Señor se los ha revelado, porque una cosa conlleva a la otra. Ellos estaban comprometidos en el ministerio que Dios les había asignado, y el pueblo también en sustentarles en el ministerio. Pero hay situaciones que pasan que hacen que estas planificaciones o estos proyectos de Dios no se lleven a cabo por la dureza del corazón de las personas. Y lo podemos recordar lo que sucedió pues en la época de Elí y sus 2 hijos, y también podemos verlos aún cuando
aquel gran profeta Samuel, sus hijos no eran buenos, no eran justos, y eso hizo que el pueblo, ¿verdad?, se sintiera como que no estaba bien el funcionamiento de estos jóvenes, e hizo que ellos pensaran que mejor era pedir rey antes que seguir con la dirección de los sacerdotes. Entonces son cosas que van desencadenando situaciones que a la larga, cuando se rompe el proyecto o el plan original de Dios, desencadenan terribles tragedias. Entonces, aquí nos recuerda pues las cosas santas que eran reservadas del fuego y que en parte servirían como alimento para los sacerdotes, tales como las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la expiación, las ofrendas elevadas, las ofrendas mecidas también. El Señor les dice qué parte iban a tener ellos para su consumo. También les hace referencia al pacto de la sal. Y ese pacto de sal como que es nuevo, ¿verdad? Esto se refiere probablemente a la sal que se comía cuando era solemnizado un contrato. Y ella testificaba de la permanencia del acuerdo. Así se hace más o menos alusión a lo que es el pacto de la sal. Y los diezmos, recordemos que representan la 10ª parte de todas las ganancias, aunque no se especifica si era una ofrenda anual o si se refiere a los ingresos netos o brutos. De todas formas, esto estaba constituido para los bienes recaudados que debían llegar por completo al tabernáculo. Todo esto debía llegar. Estos diezmos debían ser administrados por los sacerdotes. Entonces, en este discurso, Moisés trata de la distribución de los diezmos recibidos por los levitas, y ellos debían a su vez diezmar de lo recibido. Y entonces, ellos podían utilizar el resto libremente para su sustento. Después de tomar el diezmo de los diezmos, la ofrenda perdía su carácter sagrado y podía ser empleada, pues, para satisfacer las necesidades de su vida diaria, como sucedía, pues, con el resto de las producciones de Israel. Si fallaban en entregar el diezmo, entonces ellos profanarían las cosas santas y morirían, porque así lo había determinado el Señor. Ellos le dicen en el último versículo de este capítulo, dice: y no llevaréis pecado por ello, cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Miren esto, la invitación que nos da el Señor, que nosotros tengamos siempre ofrecer lo mejor de lo que hemos recibido de Dios. Y cuando yo leo esta parte, entonces logro entender que la ofrenda que lo entregaba por Caín a Jehová no era lo mejor. El Señor se alegra cuando de ese corazón agradecido aparta la primicia, lo mejor, lo más gordo, lo perfecto, que no haya tacha en nada. Y Dios se agrada cuando un corazón determina que lo bueno, lo mejor lo ha recibido de Dios, pues lo mejor va a llegarse a Él nuevamente. Esto es como un ciclo, como el ciclo del agua, vuelvo y recuerdo, y no se va a detener. A manera que nosotros recibimos y entregamos a Dios, esto no se detiene. La lluvia va a estar allí, la lluvia temprana y tardía de bendiciones sobre nuestro hogar no va a cesar, porque Dios mide nuestra fidelidad, nuestra convicción, nuestra fe en la forma, en el corazón que entrega esa ofrenda. Y esto, hermano, esto lo logra entender un corazón agradecido. ¿Qué tenemos? Dice el apóstol, ¿qué tenemos que no hemos recibido, que no hayamos recibido de Dios? Si todo lo ha provisto Él, entonces, ¿cómo no galardonar su amor con la mejor ofrenda, con lo mejor para Él? Cuando nosotros entendemos estas verdades que la palabra de Dios nos revela, hermanos, no hay muro que se levante alrededor de nuestras vidas que impida que el Señor siga vaciando, abriendo las ventanas de los cielos y derramando sobre sus hijos bendiciones en abundancia, no solamente económico, hermano, espiritual, porque qué bonito que usted sienta que esa fe es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y Dios, que conoce nuestros corazones y nuestras intenciones,
pues Él honra su palabra. Cuando nosotros honramos sus promesas creyéndolas. Esto es maravilloso, hermano. De manera que usted va entendiendo y va ahondando y se va dando cuenta, usted va sacando joyas, usted va sacando riquezas de la palabra de Dios y usted las va atesorando. Y atesorando quiere decir que usted les da el valor para lo cual el Señor nos las ha mostrado. Y esto hace en nosotros que nosotros podamos vivir plácidamente, confiados en la palabra de Dios, en su voluntad, en sus promesas. Esto es hermoso, hermano. Y qué bonito de verdad que la palabra de Dios se vuelve en nosotros como ese escudo, que vendrán a lanzarnos dardos el enemigo, pero con la palabra de Dios pues los detenemos porque estamos bien cimentados en hacer su voluntad. Vamos entonces ya a conocer el capítulo 19 del libro de Números. Números capítulo 19. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, y harála degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo, y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real, y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campo en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la tarde, y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. El que tocare muerto de cualquiera persona humana 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con aquesta agua, y al 7º día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre que estuviere muerto, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda, cualquiera que entrare en la tienda, y todo lo que estuviera en ella, será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto, sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada, será inmundo. Y cualquiera que tocare en muerto a cuchillo, sobre la haz del campo, o en muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la quemada vaca de la expiación, y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Y un hombre limpio tomará hisopo, y mojarálo en el agua, y rociará sobre la tienda, y sobre todos los muebles, y sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el matado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al 7º día, y cuando lo habrá purificado al día 7º, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la tarde. Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de separación, es inmundo, y les será por estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la separación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde.
Bueno, ya llegamos entonces al último capítulo para el día de hoy, pero qué lindo es ir avanzando en cuanto a lo que la palabra nos va mostrando. Y en este capítulo se hace alusión a las leyes para la purificación. Aquí contiene una cantidad de instrucciones sobre el agua que se iba a utilizar para la purificación de las personas que se ponían en contacto con los cadáveres. Recordemos que en esta trayectoria del pueblo, debido a sus constantes quejas, murmuraciones, el Señor determinó que esa generación no entraría a la gran Canaán, a la tierra prometida. Y era constante debido a eran las obras de la carne que manifestaba este pueblo. Y esas obras lo catapultaban al castigo. Entonces, ¿qué mandó Jehová entonces? Que agarrara una vaca. Miren cómo Dios va armándose de una manera cuidadosa y va armando una vaca roja, una vaca bermeja, que es roja, y explica que debían quemarla ante sus ojos. El cuero, la carne, la sangre, con su estiércol, todo eso lo iban a quemar. Y que el sacerdote iba a tomar madera de cedro, hisopo y escarlata y lo iba a echar en medio del fuego en donde arde la vaca. Este era el rito que el Señor había provisto para la purificación de aquellas personas que habían tenido contacto con alguna persona muerta. Recordemos que esto era el día a día en este pueblo, porque caían castigados por plagas, por distintas manifestaciones que Dios en su santidad no toleraba. Y ellos mismos, debido a sus obras, eran consumidos. Y fue la sentencia del Señor. Todos iban a quedar postrados en el desierto. Entonces, con este acto, aquí se demuestra que Dios no está al lado de la muerte y que ellos tenían que tener ese lugar apropiado. En esta descripción de este capítulo nos da a entender que este rito debían tenerlos ellos muy en consideración para ellos estar limpios, purificados, no contaminar así el tabernáculo de Jehová. No debían estar contaminados. Ellos estaban contaminados porque habían tocado a algún pariente, alguna persona, algún vecino cercano, había caído pues y había muerto. Entonces ellos debían purificarse con esto que Dios les había ordenado. Entonces aquí en esta práctica, Eleazar, que es el hijo de Aarón, ejecuta este rito que producen las cenizas. Y esto se considera que fue así, pues porque el Señor no tomó en cuenta a Aarón, porque Aarón, recordemos que era el que ejercía el sacerdocio máximo en esta época. Entonces manda a Eleazar que realice esto para evitar así que Aarón se contaminara y algún peligro, ¿verdad? Evitar así peligro de incurrir en alguna iniquidad y que pudiera Aarón morir en el desempeño como sacerdote. Entonces, recordemos que para él entonces Eleazar aún no realizaba el sacrificio con sus propias manos, él estaba ensayándose, ni Eleazar participaba en holocaustos para evitar pues cualquier contacto con un animal muerto, debido a que debía retornar al tabernáculo y rociar con la sangre la parte delantera. Entonces, estos materiales que se mencionan aquí, ¿verdad? De lo que es madera de cedro, hisopo y escarlata, todo esto que se hace referencia aquí en el versículo 5 de este capítulo, nos hace recordar a lo que se usaba también para la limpieza de un leproso. Y entonces aquí se mencionan estos ingredientes que se iban a utilizar también en el material de lo que era el agua que se iba a preparar con lo del asunto de la vaca roja. Aquí tenemos entonces que estos ritos, pues las personas que se habían contaminado debían pasar por este rito de purificación. Ellos tenían que someterse a esto
¿Para qué? Para que pudieran quedar limpias. Después que ellas se purificaban de esto, 7 días después ya ellos quedaban limpios. Pero si ellos no hacían esto, entonces ellos lamentablemente eran cortadas de su pueblo. Quiere decir que estaban inmundas y tendían entonces a desobedecer y venía la pena máxima. Entonces, en este capítulo, pues nos queda claro que no hay armonía de Dios con la muerte. No debían estar los israelitas contaminados. Y si se contaminaban, había entonces el antídoto que Dios había formulado para que ellos pudieran, después de haber hecho este rito, entonces ellos podían quedar limpios después de los 7 días. Entonces, en el versículo 14 nos dice: esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Entonces, esto era el pan nuestro de cada día en este pueblo, en esa trayectoria por el desierto, porque eran consecutivas las personas que morían. Y una vez que estaba el cadáver allí en la tienda, pues ya todo quedaba contaminado. Entonces el Señor organiza esto para que de esa manera estas personas que estaban alrededor de estos cadáveres, pues lograban lavarse, y a los 7 días de haberse lavado, pues ellos quedaban limpios. De esta manera, pues Dios manteniendo un orden y una higiene para el mejor funcionamiento de su pueblo. Vuelvo y les recalco, cuando usted se comienza a entrar en estas páginas, que al principio uno de repente se le hace un poquito fastidioso porque tantas leyes, tantas cosas que a veces hay, pero hermano, cuando usted empieza y se da cuenta de las bendiciones de Dios, Él es muy cuidadoso en todos los detalles para el buen funcionamiento de su pueblo. Y bueno, ya llegamos al final, ya estamos terminando, se nos fue la hora súper rápido. Vamos a tener la oración. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que en estas transmisiones de la Biblia, de la lectura bíblica, nuestra fe debe ir aumentando, porque para eso Dios la envió. Entonces, muy agradecido de Dios.